esta mañana. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Nehemías. Y al final voy a estar dando algunos anuncios, así que no te vayas. Al final de la prédica voy a estar dando un anuncio muy importante que nos espera el próximo domingo, ¿sí? Construyendo el futuro. Es la serie que hoy vamos a escuchar. Construyendo el futuro. Y vamos a estar adentrándonos a la palabra para ver cómo Dios, amados, puede inspirarnos por medio de un libro, fíjate bien, totalmente cristocéntrico, inspirado por Dios, que fue escrito 5 siglos antes de que Jesucristo viniera al mundo. 500 años aproximadamente antes de que viniera al mundo Jesús, fue escrito el libro de Nehemías. Ahora, vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a orar para que esta palabra entre a nuestros corazones, fortalezca nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos, Dios, que tu gracia y tu favor esté con nosotros para entender la Escritura. Oh Señor Jesús, que tu Espíritu Santo nos enseñe la Escritura esta mañana. Ponemos en tus manos todo pendiente, toda preocupación, Señor Jesús, porque tú tienes cuidado de nosotros y sabemos, Dios, que tú tienes en tus manos nuestras vidas. Permítenos poner por obra esta palabra, permítenos poner por obra el consejo de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Construyendo el futuro. Amados, los periodos de prueba necesitan gente inspirada por Dios. Los periodos de prueba, los periodos difíciles necesitan personas inspiradas por Dios. Y este libro es principalmente la historia de un hombre que asumió el liderazgo. Y aunque enfrentó críticas y oposición, Nehemías dirigió a la pequeña comunidad israelita mientras construían los muros de Jerusalén por su defensa. Esos muros eran muy importantes, estaban destruidos. Esos muros eran la defensa de Jerusalén. Y este líder Nehemías se encargó de que Dios lo pudiera usar, de que Dios lo pudiera respaldar para la construcción de este muro. Este libro trata de la restauración de los exiliados judíos a la tierra prometida y pone de manifiesto la fidelidad del Señor en cumplir sus promesas. Es increíble cómo este libro nos demuestra cómo Dios tiene cuidado de su pueblo a pesar de la temporada adversa, cómo el Señor puede levantar a hombres y mujeres como tú y como yo para ser de inspiración y levantar las vidas espirituales de nuestros familiares, levantar la iglesia de Cristo a un nivel de fe en tiempos difíciles. También este libro enfatiza la transformación espiritual que todos necesitaban en este tiempo. Entonces, su historia nos puede inspirar hoy en día, amados, como seguidores de Jesús. Nos puede inspirar a ser gente que Dios pueda usar para sus propósitos en este tiempo. Gente inspirada por Dios. Y así como Dios mostró su presencia y su cuidado con estos exiliados judíos en el siglo V antes de Cristo, Dios sigue y seguirá y continuará mostrando a su pueblo en la actualidad su cuidado, su presencia. Siempre lo va a hacer el Señor. Así como Él mostró un liderazgo servicial para su pueblo, así el Señor sigue mostrando su liderazgo a través de la palabra, a través de Cristo. Un liderazgo de servicio, un liderazgo por amor, un liderazgo que reconstruye nuestras vidas y nos edifica. Vamos a leer Nehemías capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías, a finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos,
vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Vamos a volver a leer este verso. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven ¿en qué? En desgracia. Entonces la muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Entonces quiere decir que los que habían regresado a Jerusalén, amados, vivían en desgracia. ¿Por qué? Porque las murallas estaban destruidas. No había muros. Y luego dice, y las puertas fueron consumidas por el fuego. Entonces no había seguridad en la ciudad de Jerusalén. Cuando oí esto, mira lo que escribe. Cuando oí esto, me senté a llorar. Durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Estos son los primeros 4 versos del libro de Nehemías. Y cuando leemos este primer capítulo, amados, descubrimos que tiene un gran significado. Nehemías, el hombre que dirigió a su pueblo, desempeñaba 3 papeles distintos y lo vemos a lo largo de este libro. Él comienza como copero del rey en este primer y segundo capítulo. Después viene como constructor y viene como gobernante después. Esto nos habla de un hombre que se dejó tratar por Dios, se dejó inspirar por Dios, que fue fiel en lo que Dios lo iba poniendo para hacer la obra del Señor. No solamente fue fiel en lo que él consideraba que él pudiera ser bueno o fue fiel en lo que él consideraba que era algo prestigioso, no, fue fiel en todo momento. Tenemos a un hombre con un corazón para Dios, un corazón lleno de Dios, que le interesa a lo que Dios está poniendo sus ojos. Nehemías está poniendo también los ojos. Tenemos a un hombre que está interesado en cumplir los sueños de Dios. Y yo creo que hoy como iglesia somos llamados en medio de la circunstancia tan difícil que estamos viviendo, a poner nuestros ojos en el sueño de Dios, a poner nuestros ojos en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. La posición de copero no parece importante, amados, y no parece impresionar a nadie, pero en la antigüedad era considerada una posición de mucha influencia. Incluso los antiguos historiadores han escrito que el copero del rey tenía una influencia sobre el monarca como muchas veces la tenía la esposa del mismo monarca. ¿Por qué? Porque era un hombre de confianza, era el que probaba el vino para que no estuviera envenenado y así el rey no estuviera en peligro. Era el que probaba la comida antes del rey. Entonces los reyes les tenían gran estima a estos coperos. Pero más que la tradición de este oficio, era la gracia de Dios que estaba sobre Nehemías. Y cuando Nehemías oyó que el muro de Jerusalén estaba destruido, oyó también a Dios, escucha, que le decía: Nehemías, este es mi deseo. Mi pueblo necesita transformación. Mi pueblo tiene temor de sus enemigos. Y yo quiero que tú seas el hombre para esa tarea. Me llama mucho la atención cómo Nehemías no fue con el rey Artajerjes primero. No. ¿Qué dice el verso 4? Que corrió, ayunó y oró. ¿Cómo se necesita, amados, en estos tiempos que la iglesia busque en verdad a Dios a través de la oración? ¿Cómo se necesita la oración antes de cualquier proyecto en nuestras vidas, antes de cualquier decisión en nuestras vidas? La oración. Nehemías está demostrando y está dándonos un camino de depender de Dios.
En vez de salir corriendo hacia la presencia del rey, Artajerjes va corriendo con Dios. ¿Cuántos de nosotros en medio del problema corremos a tratar de solucionarlo en nuestras propias fuerzas o corremos a la presencia de Dios, a orar, a pedir de su fortaleza, a pedir de la llenura de su Espíritu Santo, a pedir que Él se manifieste? ¿Cuántos de nosotros somos personas de oración? Tú puedes hacer las cosas en tus fuerzas y vas a tener un límite. No todo vas a poder resolver, pero tú puedes ser una persona que busca a Dios en oración, contar con su gracia, contar con su intervención y ver cosas grandes suceder. Si puedes confiar en Dios, ¿qué prefieres? ¿Solo o con la ayuda de Dios? Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Ahora, amados, ¿por qué eran importantes los muros? ¿Por qué eran importantes los muros? Bueno, los muros en una ciudad eran su seguridad ante sus enemigos. Imagínate una casa sin bardas y sin puertas. ¿Tú dormirías en tu casa sin puertas y sin bardas? ¿Tú dormirías así? ¿Verdad que nadie dormiría en una casa sin puertas y sin bardas? Nadie, amados. No sé si alguien remodeló su casa un tiempo y los trabajadores tal vez dejaron pendiente la puerta y no sé si a alguien les pasó y tal vez dejaron una madera provisional para el día siguiente continuar con la remodelación. ¿A alguien le pasó eso? A mí una vez me pasó eso. ¿Verdad que no duermes a gusto? Yo me acuerdo que estaba el triplay así sobre la puerta porque habían perfilado. Y pusieron así un palo para detener. Y yo no dormí esa noche. Yo no me estaba con el ojo pelón. Un gato y ya pensaba que venían a robar, ¿no? Entonces es necesario tener muros y puertas. Es necesario. Ahora vamos a considerar también un significado espiritual según la palabra de Dios de los muros. Isaías 49:15. Dice, jamás, mira el corazón tierno de nuestro Dios, jamás puede una madre olvidar a su hijo de pecho. No. ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? No. Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Esto dice el Señor. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos, dice. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Lo que Dios le está diciendo a su pueblo aquí en Isaías es lo siguiente: las vidas de ustedes son como muros. Vuelvo a repetir, las vidas de ustedes son como muros, porque Dios nos tiene en sus manos y cuando nos ve en sus manos, Él está diciéndole a su pueblo, me acuerdo de las murallas de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras vidas son delante de Dios lo que eran los muros para Jerusalén. Y francamente, amados, francamente, muchas veces nuestras vidas, que son muros, a menudo yacen en ruinas por la negligencia. Francamente, nuestra vida espiritual yace en ruinas por la negligencia. Hay un significado práctico, histórico, las murallas, pero espiritualmente tiene su significado. Nuestras vidas son como estos muros. Y te voy a decir algo, amados, el Espíritu Santo, Cristo, hace lo mejor por nosotros y nos llama la atención, nos redarguye, nos muestra su amor, nos dice, hey, aquí están, aunque todos se olvidaran de ti, yo no me voy a olvidar de ti, yo tengo en mis manos tu vida, yo tengo tu futuro en mis manos, yo no me he olvidado de ti. Pero muchas veces veo ruinas y muchas veces veo que los muros están dañados. Tal vez
Amados, tal vez tú seas conocido como un buen cristiano o tal vez nos sintamos buenos cristianos, pero en nuestro corazón sabemos que los muros que rodean nuestra vida espiritual, que nos protegen y defienden del enemigo, están por el suelo. Pecados tales como el egoísmo, la falta de disciplina, la postergación, la inmoralidad, el hecho de no tener tiempo para Dios, la rebeldía, el haber sembrado estas horribles semillas. Comenzamos a tener una cosecha que no es un buen fruto, es un fruto de muerte espiritual. Y yo quiero decirte, iglesia, que creo yo que en estos tiempos no podemos tener muros a medias, derribados por negligencia y postergación. Ahora, Nehemías hace un serio inventario de la verdadera situación que está pasando. Nehemías se informó, se preocupó antes de emprender el proyecto. Número uno, la primera fase que hizo Nehemías fue la evaluación. Si quieres anotarlo, él evaluó la situación. Él evaluó la situación. Cuidado, amados, con la superficialidad. Cuidado. Esa superficialidad frívola con respecto a Dios. Tenemos la tendencia a tomarlo a Él de una forma liviana. Y luego nos escondemos detrás de la racionalización y de que nadie es perfecto. Al fin y al cabo, pues no soy peor que tal y cual persona. Ya no soy el que yo era antes. Y comenzamos como a escudarnos en la gracia de Dios. Y empezamos a decir, tal vez yo soy mejor que tal persona. Nos encogemos de los hombros y hacemos un comentario así como pasajero de que, bueno, pues Dios entenderá. Amados, si esta es la actitud que muchas veces pones, el enemigo está viviendo en tu campamento y tus muros están destruidos. Si tú tienes un concepto de la gracia de Dios como una gracia barata, que se puede pisotear y se puede malgastar y se puede como menospreciar, entonces tus murallas están dañadas, tus murallas están destruidas. Si tú tienes el pensamiento de que, bueno, pues ya habrá tiempo para estar bien con Dios, ya habrá tiempo para en verdad ser radical para Cristo, ya habrá tiempo para entregarle mi juventud a Dios, ahorita quiero disfrutar. Tus murallas están dañadas y el enemigo tiene libre acceso para destruir tu vida. Ahora, me gustaría que aprendiéramos un principio que tiene que ver con esto, enfocándolo a la familia. Hay una lección muy importante en el Antiguo Testamento que en lo personal de pequeño siempre me impactó. Siempre me impactó. Incluso siempre me preguntaba por qué Dios despertaba con tanta insistencia a Samuel de joven. Está en Primera de Samuel capítulo 3, si quieres anotarlo ahí. Y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué Dios insistió tanto a Samuel en despertarse? Él escuchaba una voz y él pensaba que era Elí, el siervo de Dios, el profeta, y luego iba con Elí. Elí me habló, ¿qué se le ofrece? No, yo no fui. Y luego así como a la tercera vez, Elí le dice, hey, ¿es Dios el que te está hablando? ¿Me ayudas atrás, por favor, Rubén? ¿Es Dios el que te está hablando? Y es ahí, amados, donde encontramos un principio bien poderoso. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 11. Mira la respuesta que dice el Señor. Entonces el Señor le dijo a Samuel, estoy por hacer algo espantoso en Israel.
Llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia, de principio a fin. Fíjate cómo Dios, el motivo por qué Dios insistía tanto en despertar a Samuel. Dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios. Subraya ahí, mi hermano, en tu Biblia, y Él no los ha disciplinado. Menciónalo ahí en tu Biblia, anótalo. Y Él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrendas. Amados, que no se diga que Dios no está preocupado en estos tiempos por el hogar. Que Dios como que está interesado en otra cosa. No, Dios está interesado y seguirá siendo su principal interés, la familia, el orden en la familia, el rol en la familia. Aunque se levante el mundo y diga que hay otros valores que se pueden tomar en cuenta. No, el Señor ya estableció el rol de la familia, el Señor ya diseñó la familia como es. Y yo quiero hacerte esta pregunta esta mañana. Hay oportunidades cuando tú sabes que algo marcha mal en tu hogar, pero te niegas a intervenir para corregirlo. Te niegas a intervenir. Descuidadamente echamos sombra sobre la razón y decimos, bueno, de algún modo tiene que arreglarse esto. Ya se le pasará. Es un niño, es un muchacho, ya se le pasará. Padres y madres de familia, Dios ha escogido al padre para una de las más difíciles posiciones en el mundo, la de dirigir su hogar. Es una posición bien difícil, y porque es difícil, Dios promete su respaldo. El padre de familia motiva, establece el paso, ofrece dirección, estimulo y maneja la disciplina. Pero el problema es que muchas veces queremos motivar y no manejamos la disciplina. O queremos manejar la disciplina y no motivamos. Y esto incluye también a madres de familia. Y si los muros están destruidos o están dañados en tu hogar, amados, no pensemos como Elí. Tal vez Elí fue postergando el corregir a sus muchachos y pensó, bueno, de algún modo tal vez los líderes del templo me ayuden a corregir a mis muchachos. Y esto es un error, porque el problema no es de la iglesia, el problema es del hogar. Es trágico el hecho de que muchas personas le dejan a la iglesia la tarea de instruir a sus hijos, y por tanto la iglesia vive siempre bajo una acusación falsa. Pobrecito mi hijo, lo dañaron en la iglesia, lo hicieron menos en la iglesia, no lo tomaron en cuenta en la iglesia. Ay, es que los líderes son muy light porque mi hijo no cambia. No, eso es una actitud de Elí. Amados, déjame decirte algo, raras veces puede la iglesia resucitar lo que el hogar ha sentenciado a muerte. Y esta palabra, amados, a mí me sembró en mi corazón y la he estado meditando el último mes. He estado metido en Nehemías y me he dado cuenta, amados, que es necesario que Dios nos inspire como padres. Que Dios nos inspire. La preocupación de Nehemías lo condujo a la segunda fase, amados. Número 2, la reconstrucción. Fíjate bien, primero evaluó la situación, después pone acción a la reconstrucción. Y mira el verso 4 en adelante, cómo Nehemías ora a Dios suplicando su intervención. Dice, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame
Y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia. Mira lo que dice. Y yo hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Fíjate lo que dice Nehemías en su oración. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Nehemías comienza a orar y empieza a recordar las promesas que Dios le había dado a su pueblo. Si hay obediencia en el pueblo, no importa que hayan sido desterrados, yo los voy a traer a Jerusalén nuevamente, yo los voy a restaurar. Y luego dice, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito, dice, y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Y termina su oración y mira lo que escribe. En estos días yo era copero del rey. Tiene mucho significado. Como este primer capítulo termina con esta frase: en estos días yo era copero del rey. Amados, la reconstrucción nos habla de oración. Y la oración nos ofrece dirección, corrección y valor. Hoy necesitamos valor más que nunca. Valor como iglesia para seguir haciendo iglesia a pesar de lo que se escucha y lo que vemos. Valor para seguir creyendo las promesas de Dios. Vuelvo a repetir, tú puedes hacer las cosas dependiendo de la intervención de Dios y ver grandes cosas suceder, o hacer las cosas en tus fuerzas y no tener resultado. Quiero preguntarte, ¿estás tan ocupado para orar? ¿Es tu agenda tan apretada que no tienes tiempo para Dios? Tal vez tú dices, bueno, es que no tengo tiempo suficiente durante el día. Bueno, pues vamos a levantarnos más temprano. Vamos a ser gente que madruga para orar, para buscar a Dios. Y pon mucha atención, amados, no es una predicación que enfatiza la oración. No, es una predicación que glorifica a Dios, que busca que oremos a Dios. Porque como decía yo el miércoles, ahorita hay una moda, aún fuera de la iglesia, de la oración. Pero idolatran la oración, no oran al Dios verdadero en el nombre de Cristo. Porque quieren ser libres del estrés, libres de la ansiedad. Pero la verdad de las cosas es que la oración fue diseñada por Dios para hablar con Él. Y es la oración en el nombre de Cristo la que es escuchada. Dale un aplauso al Señor si lo puedes creer. Dáselo fuerte. Amén. La apatía es nuestra constante batalla. Poco a poco el proceso se pone en movimiento. Nadie se vuelve repentinamente vil. La decadencia moral, como hemos visto, ocurre cuando se afloja el primer ladrillo. Después cae la mezcla y luego otro ladrillo y ahí lo dejamos. Y la muralla se daña. Cuando tú dejas de orar, amado, tú caes. Pero cuando tú oras y mantienes una vida de oración, tú estás construyendo, tú estás edificando. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la oración a Dios? Los beneficios de la oración a Dios. Número uno, la oración me hace esperar. Y hoy más que nunca necesitamos paciencia. La oración me obliga a abandonar la situación en las manos de Dios. A esperar, a tener paciencia en sus promesas. Número dos, la oración aclara mi visión. Cuando tú y yo estamos en circunstancias difíciles, todo se ve nublado, ¿sí o no? No sabemos para dónde ir. Se ve como que gris el asunto. Pero cuando oramos, esa neblina se comienza a esparcir y empezamos a ver con los ojos
de la fe, con los ojos que ve el Señor. Número 3, la oración tranquiliza mi corazón. ¿Cuántos están intranquilos en su corazón? No puedo preocuparme y orar al mismo tiempo, amados. No puedo preocuparme y seguir afanado y preocupado. Hago una cosa o hago la otra. La oración a Dios me tranquiliza, reemplaza a la ansiedad por un espíritu calmado. ¿Cuántos de aquí quieren orar eficazmente? ¿Cuántos de aquí quieren crecer en la oración? Y número 4, la oración activa mi fe. La oración activa mi fe. Luego de orar, estoy más inclinado, amados, a confiar en Dios. Luego de orar, yo estoy más inclinado a confiar en Dios. Quiero hacerte estas preguntas. ¿Hallaste ríos que crees insalvables? ¿Encontraste montañas en las cuales no puedes abrir túneles? Dios se especializa, iglesia, en las cosas que crees imposibles. Él hace lo que otros no pueden hacer. Vuelve a la oración, iglesia. Apasionate por la oración, por buscar la presencia de Dios, por clamar por su favor y su gracia. Y finalmente Nehemías se enfrentó con honradez a la situación y determinó permanecer en ella hasta que la tarea hubiera terminado. La tercera fase fue la perseverancia. Tú y yo vamos a conocer en este libro la perseverancia. Y tal vez tú estás dispuesto a llorar por tu pecado, tal vez incluso has tenido la resolución de confiar en alguien en tus luchas y has buscado confesar tus debilidades, pero no has decidido comprometerte con Cristo fuertemente. Perseverar en Cristo, perseverar, ser constante en Cristo. Nehemías 4, verso 6 dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Fíjate cómo Nehemías inspiró al pueblo a trabajar, a permanecer. Incluso el libro de Nehemías va a terminar con el proyecto terminado, el muro terminado. ¿Por qué? Porque aprendieron a perseverar. Porque se va a llegar, amados, a un punto donde lo novedoso ya no está, donde la emoción terminó. Y es ahí donde el carácter y la perseverancia tiene que estar en nuestras vidas. Y muchos cristianos dicen: es que ya no estoy en mi primer amor. Cuando estaba en mi primer amor era más fácil creerle a Dios, servirle a Dios, echarle ganas a mi vida espiritual. Amados, el primer amor nunca se debe de terminar. El primer amor va madurando y madurando y madurando. El amor que tú y yo podemos desarrollar por Cristo es por lo que Él hizo por nosotros, y puede avanzar en la medida que tú y yo nos rindamos y conozcamos más lo que el Señor ha hecho por nosotros en su palabra. Jamás fue propósito de Dios dejar el primer amor. Jamás fue el propósito de Dios dejar tu vida espiritual a medio muro. Tenemos que perseverar. Tenemos que ser una iglesia que edifica los muros a pesar de la adversidad. Aquel hombre de Dios, A.W. Tozer, es un buen escritor, se los recomiendo. Expresó esto muy bien. Dice: todo agricultor conoce el hambre del desierto. Esa hambre que ninguna maquinaria moderna, ningún método moderno de agricultura puede destruir. No importa lo bien preparado que esté el terreno, lo bien mantenidas que estén las cercas, lo cuidadosamente que se hayan pintado los edificios. Si el propietario se descuida por algún tiempo, las valiosas y apreciadas hectáreas se convertirán otra vez en rastrojos y serán tragadas. La propensión de la naturaleza es hacia el desierto, nunca hacia el campo fructífero. Un campo se tiene que cuidar con perseverancia.
el corazón descuidado, la vida que tiene sus muros caídos, pronto será dominada por el mundo y el caos va a prevalecer. Así que tú no te conformes, amados, con arrepentirte, con construir solamente. Tú tienes que buscar también el perseverar. Arrepentimiento, sí, construcción y perseverancia en Cristo Jesús. Jesús dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo, cuando mencionó las señales de los últimos tiempos. Las señales de los últimos tiempos no nos debe de hacer llenarnos de miedo, llenarnos de desánimo. Debemos de conducir nuestra fe al Señor y perseverar más que nunca, amados. Perseverar hasta el fin para ser salvos. Nehemías es un ejemplo de oración y de acción. Y lo vemos durante todo el libro. Cuando la espiritualidad crece en la iglesia y el pueblo de Dios es llamado a la oración, se va a reflejar en las obras de compasión que se van a desarrollar. Y yo quiero animarles, iglesia, a tener compasión en estos tiempos, a tener un amor genuino entre nosotros. ¿Cuántas horas pasas orando? ¿Cuántos minutos pasas orando por tu prójimo? ¿Cuántas almas perdidas, sin murallas, andan por ahí alrededor de ti? No podemos amedrentarnos con el miedo a la enfermedad o el miedo a la muerte. No podemos. La iglesia es llamada a reconstruir los muros. Ahora yo quiero enseñarte algo esta mañana. Si me pueden ayudar con música para orar. El temor de Dios es nuestra protección. Si tú quieres levantar muros en tu vida, muros en tu familia, déjame decirte que la Escritura nos lleva al temor de Dios. La Biblia nos enseña de no tener miedo al hombre. Y cuando hablo de temor de Dios, la Escritura habla del temor de Dios. No se refiere a un miedo a Dios, el temor a castigarnos, el temor de ver a Dios con un flagelo, ahí como esperando que nos equivoquemos y darnos duro. No. Temor de Dios es un respeto a su santidad, es un amor a su palabra. Se vienen días, amados, de gran ataque contra la familia. Ya lo estamos viendo. A lo bueno se le está llamando malo, y a lo malo es bueno, es inclusión, es tolerancia. La palabra está siendo mancillada y la iglesia no debe de desistir. La iglesia primitiva, amados, no desistió ante los leones en el Coliseo romano. Vamos a desistir ante un virus. Vamos a desistir ante la enfermedad. Vamos a desistir ante la escasez económica. Los muros tienen que estar edificados, bien edificados. Y yo le pido al Señor que el Espíritu Santo nos inspire como Nehemías en esta generación. El temor de Dios, amados, es nuestra protección. No el miedo, el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? Según la palabra de Dios, temer de Dios es respetar su palabra, es honrar su palabra. ¿Cuáles son los beneficios del temor de Dios? Anótalos para que te los lleves a casa. El temor de Dios da entendimiento, sabiduría y conocimiento. Número 1. Salmo 111, verso 10. Dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Número 2, el temor de Dios produce vida. Oh, el temor de Dios produce vida. Proverbios 19, 23. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Eso produce el temor de Dios. Número 3, el temor de Dios
cubre toda necesidad. Nada nos va a faltar, iglesia, nada. Pero pastor, se oye mucha crisis, hay recorte de personal por todos lados. Sí, pero el Señor a sus hijos, a los que temen su nombre, jamás permitirá que mendiguen el pan. Jamás. El temor de Dios cubre toda necesidad. Proverbios 22:4. La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida, amados. Busquen el reino de Dios y su justicia como prioridad, como primer pasión, y todo lo demás será añadido, dijo nuestro Señor. Número 4, el temor de Dios es seguridad para nuestros hijos. Que toda familia en Iglesia Renueva tenga sus murallas bien puestas. Que nuestros jóvenes y nuestros hijos crezcan en el temor de Dios. Dice Proverbios 14:26, los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. Para sus hijos. Todos los que temen al Señor, Él será un refugio en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad. Vamos a construir, amados, el futuro desarrollando un temor de Dios. Vamos a construirlo. Vamos a trabajar. Ponte de pie, por favor. Termino con esto. Amados, me impresiona profundamente el hecho de que, aunque Nehemías estaba en una posición ante el mundo de mucha influencia, porque así era en esos tiempos ser copero del rey, él tuvo un corazón tierno para Dios. Tú sabes que en estos tiempos es muy difícil combinar muchas veces una posición privilegiada o una bendición con un corazón tierno para Dios. Quiero hacerte esta pregunta, iglesia. Tu bendición, lo que Dios te ha dado, está robando tu tiempo con Dios. Te ha hecho perder tu corazón para Dios. Eso no tenía que ser así. Y el día que llegue, amados, una mayor bendición y tal vez un mejor trabajo o tu negocio más prosperado, lo que tú quieras, lo que Dios quiera darte, más bien, porque es de acuerdo a su voluntad. Hazte esta pregunta: ¿mi corazón seguirá tierno para Dios, buscando sus propósitos? No caigas en el orgullo. Este capítulo 1 termina diciendo Nehemías: en estos días yo era copero del rey. Yo era influyente sobre el rey Artajerjes, pero me importó más el sueño de Dios. Y me importó más lo que el pueblo de Dios necesitaba. Me importó más la ciudad de mi Dios, Jerusalén. Nehemías estaba viendo a futuro. Nehemías es un tipo de Cristo. Es Cristo profetizado en Nehemías. ¿Sabes qué estaba viendo Nehemías? Que un día el Mesías iba a entrar a Jerusalén, iba a ser crucificado en Jerusalén, y Jerusalén tenía que estar lista. Jerusalén tenía que estar lista. Levanta tus manos y dile: Padre, gracias te doy porque hay un futuro para mí en ti. Vamos, dile: Señor Jesús, ayúdame a construirlo. Vamos, dile: he evaluado mi vida, he evaluado mi familia. Oh Señor, te pido perdón. Vamos, dile: perdónanos. Perdónanos como iglesia. Perdónanos, Señor, si la preocupación, el miedo ha venido, Señor, a apagar la pasión, la fe. Perdónanos, Dios. Vamos, hombres de familia, comiencen a pedir perdón por los pecados de sus hijos. Díganle al Señor: Señor, perdona a mis hijos. De hoy en adelante seré inspiración para ellos, y también seré un estorbo para que ellos no se pierdan y te busquen. La responsabilidad es mía. He evaluado las murallas. He evaluado, Señor, las murallas. Te pido perdón. Reconstruyo en este momento. Decido reconstruir en oración y acción en el nombre de Jesús.
Oh Señor Jesús, que como iglesia reconstruyamos el muro. Señor, que en estos días podamos hacer acciones de compasión, de amor, de fe. Oh Padre, que en el nombre de Jesús podamos reconstruir en oración. En el nombre de Jesús, primero en oración bendecir a nuestra ciudad y en acción bendecir a nuestra ciudad en el nombre de Jesús. Y dile al Señor: Señor, yo prometo perseverar. Aunque se me acaben las fuerzas, tú serás mi fuerza. Aunque se me acabe el gozo, tú serás mi gozo. En el nombre de Cristo Jesús. Dile al Señor: terminaremos el muro. Vamos, fuerte, fuerte iglesia. Terminaremos el muro. ¿Cuántos están con el Señor? Dígame y denle un fuerte aplauso. No desistiremos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Grandes cosas el Señor ha hecho y las seguirá haciendo para su gloria. Puedes descansar en eso. Yo no quiero perder la oportunidad para dar el plan de salvación a los que nos ven a través de esta transmisión. Si tú sabes que necesitas un Salvador, el Señor está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonar tus pecados. Solo tú tienes que confesarlos a Él, arrepentirte de corazón y decidir creer en Jesucristo con todas tus fuerzas. Dile al Señor ahí en tu lugar. Si hay alguien aquí igual que quiere hacer esta oración, siente en su corazón hacerlo, hágalo. Dígale: Señor Jesús, te doy gracias por tu perdón en la cruz. Gracias porque pagaste mi culpa, mi deuda en la cruz. Puedo ser perdonado en esta mañana. Confieso que tú eres el Señor de mi vida. Te entrego mi vida, te entrego mi familia en el nombre de Cristo